Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús quiso explicar acerca de la palabra que Él había venido a traer, la palabra del reino, la comparó a una semilla y a un sembrador que salía con esa semilla. Está en varios evangelios, usted lo conoce ya. Y dice que una parte cayó al borde del camino y vinieron las aves y se comieron esa semilla y pues no prosperó. Otra parte cayó entre piedras y germinó rápidamente, pero tampoco prosperó porque no tenía profundidad. Y otra parte, dice la Escritura, que cayó entre abrojos y espinos, y como los espinos y los abrojos también crecen, pues la ahogaron y tampoco prosperó. Pero otra parte cayó en buena tierra, y esa buena tierra vino a traer fruto al 30, al 60 y al 100. Después el Señor, aclarando y explicando la parábola de la semilla, dice que la parte que cayó al borde del camino y fue comida por las aves, es cuando alguien escucha la palabra del reino, pero literalmente viene Satanás y roba la palabra que le fue implantada. Y roba esa palabra que le fue implantada, y dice la Escritura, para que no la entienda y no crea y se salve. Qué interesante. Para que la persona que escuche esa palabra no la crea o no la entienda y se salve. Luego dice que la que cayó entre las piedras y se secó al crecer es cuando las personas empiezan a sufrir persecución por causa de la palabra. O sea, a uno no lo persiguen cuando tiene religión, a uno lo persiguen cuando tiene revelación, la palabra del reino. Entonces dice que algunas personas, cuando viene la persecución por haber creído de la manera que es, entonces prefieren no seguir, y esa palabra también se pierde en ellos, y ellos se pierden de la palabra. La otra que cae entre los espinos y abrojos, dice la Escritura que empieza a crecer, pero la persona también es afligida por los negocios de esta vida y por las riquezas y el afán por conseguirlas. Entonces cae en ese problema que dijo el Señor, que no se puede servir a dos señores, porque terminará amando a uno y odiando al otro, y Él especifica que no se puede servir a Dios y a las riquezas, entonces esa palabra se ahoga. Y finalmente queda la del buen terreno. Por lo general usted y yo hemos escuchado con respecto a esa palabra que la responsabilidad es de los terrenos, desde luego, pero también la responsabilidad es muy grande de aquellos que predicamos. ¿Por qué? Porque fíjate, si la palabra cae en tu vida, la del reino, la revelación, y tú llegas a un lugar a que te prediquen, y en ese lugar te predican acerca, por ejemplo, de espinos y abrojos, es decir, cómo conseguir dinero, cómo triunfar en la vida, cómo ser exitoso en lo que terrenalmente. Entonces imagínate un predicador, tú con harta hambre, y esa persona tirando piedras sobre ti y abrojos y espinos, ahogándote la palabra que has logrado recibir, o por lo menos el Señor ha depositado en ti, y vienes y yo te la ahogo con predicaciones de añadiduras. No solamente te mato tu fe, sino que te mando para el lago de fuego y azufre, porque en vez de alimentar y regar la palabra que el Señor ha colocado en tu vida por el Espíritu Santo, yo te la lleno de piedras a través de predicaciones y de sermones y de cursos y de cursillos y de cosas muy rimbombantes. Pero resulta que para la vida eterna te pierdes. ¿La responsabilidad es grande o no? Pregunto, ¿la responsabilidad es grande o no?
Entonces, afortunadamente, no lo hacemos así. Ni tú has venido a eso, ni los que la entregamos hemos venido a eso. Y hoy, antes de seguir después con el hilo que venimos del Evangelio de Juan, tuve la oportunidad de mirar que tú y yo merecemos que tú seas sincero con Dios y yo también, y a la vez seamos sinceros entre nosotros, porque son tiempos difíciles, la cosa afuera está mal, el sistema del mundo está partido desde hace 6.000 años y está llegando a un punto de ebullición impresionante. Y resulta que escogí esta imagen porque es un campo, quise imaginármelo como un campo de trigo, y el Señor dice en una de sus parábolas que Dios juntará el trigo en graneros y lo que son abrojos y espinos pues los quemará. Cuando se refiere al trigo, habla de que son los hijos y las hijas del reino, y cuando se refiere a los graneros es a su reino al que Él nos está llamando, y está hablando del final de los tiempos. Entonces nosotros no podemos ser una congregación ilusa, una congregación neófita, una congregación que no sabe a dónde va. Y cuando uno no sabe a dónde va, pues los que llegan piensan que sí, que uno sí sabe a dónde va, y resulta que nos convertimos en ciegos guías de ciegos y nos iremos todos al mismo hoyo. Entonces, pensando en esto y en que esto no se va a quedar así, Dios está preparando un granero grande, ya les he mostrado fotos, por lo menos grande en comparación con lo que ahora somos. ¿Y de qué lo vamos a llenar? Pues de trigo. ¿Y qué le vamos a entregar a estas personas? Se supone que nosotros somos la congregación base de lo que Dios nos ha entregado como revelación de su palabra. Y encontré esto en 1 Corintios capítulo 16. El apóstol Pablo le dice a los congregados allí en Corinto, que andaban terriblemente desviados, pero a los que le prestaran atención, Pablo les dice: velad y estad firmes ¿en qué? En la fe. Ya sabemos que es en la fe que es depositada en la persona de Cristo Jesús. Y cuando habla de velar es estar alertas, y estar firmes es que la situación se pondrá difícil. Y a esa congregación el apóstol Pablo le dice una palabra muy interesante. Les dice: portaos varonilmente. En otras palabras, sean hombres. Y a las mujeres, sean mujeres. Les está diciendo: esto no es para personas salameras o melindrosas. El evangelio no es un juego. El alma y su salvación o perdición está de por medio. Entonces, cuando él dice portaos varonilmente y esforzaos, es porque el transitar y el trasegar en la fe no es algo para personas cismáticas. Mira al de lado, dígale: evangelio. O sea, no estamos llenando una congregación o un grupo con personas melindrosas. Me gusta esa palabra, escasa pero dice mucho. ¿No le han dicho a usted o ha escuchado esa expresión? Usted sí es muy melindroso. ¿Por qué? Porque es una persona muy ¿qué? Muy cismática, no se le puede tocar con nada, siempre anda encontrándole como vainas a las cosas, no hay cómo tocarle. Y nuestra petición es que nosotros seamos una congregación macha en el sentido de berraquera, no sé de otra forma de decírselo. Personas que a pesar de las dificultades y de los problemas
no tiren la Biblia del Evangelio por la borda, que porque se sienten muy presionados, si me hago entender, que cuando le falte un mercado en la casa no diga, ay, no, esto no sirve, me voy, que cuando tenga un problema en familia, no lo resuelvo, me divido, me separo, no, diga conmigo, berracos, dígalo, usted me entiende, portaos varonilmente, que cuando usted y yo tengamos un problema como congregados, que el día de mañana usted y yo nos enojemos, seamos varones y varonas y podamos ir, vení, te ofendí, perdóname, y el otro diga, ay no, yo perdono pero no olvido, no, así no es, sí, en el amor del Señor, en el ágape del Señor, claro que sí, porque vamos es para adelante, que yo te pueda decir, uy, qué pena, mira, me armé un chisme de ti, me perdonas, y el otro diga, no, lengua viperina, no, si me estoy haciendo entender, mis amigos, aló, estamos aquí, portados varonilmente y esforzados, esto nos tenemos que mantener. Entonces, esto me lleva a mirar algunos ejemplos guiado por el Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 21, Lucas nos muestra uno de los tantos periplos del apóstol Pablo llevando la palabra. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, Lucas se incluye, estaba en ese viaje misionero, creo que era ya el tercero, fuimos a Cesarea, diga conmigo, Cesarea. Y entrando allí en Cesarea, en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. La petición es por hombres así, como Felipe, un hombre que usted encuentra que él ya sabe que tiene un llamado, es evangelista, pero empezó como sirviente, digámoslo así, de la congregación en Hechos capítulo 6, cuando se armó allí un problema porque no había quien atendiera las mesas, y Pedro y los apóstoles le dijeron a la congregación que buscaran hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que hicieran ese oficio entre los congregados, y Felipe se apuntó, pero no fue porque se sintiera menos o más, sino porque era una persona llena del Espíritu Santo, y a pesar de estar sirviendo a las viudas, que ese era el oficio que tenían él y otros 6, era un hombre que se ocupaba en conocer las Sagradas Escrituras, y ustedes lo ven como cuando viene la dispersión por la persecución que el mismo Saulo hace. Ahora él va a Samaria y allí produce un gran avivamiento. La gente se convertía a montones, eran una cantidad de milagros y de liberaciones impresionantes. Pero qué interesante que en aquella época en la que Felipe hace eso, era porque los estaba persiguiendo para matarlos. Y ahora, tiempo después, Pablo, que está con Lucas y su equipo, llegan a Cesarea, y estando allí dicen, no, ¿y para dónde nos vamos? ¿Dónde nos esperamos? Dice, no hay mejor lugar que donde Felipe. Cuando llegan donde Felipe, Felipe no dice, no, pues usted que nos hizo salir correctos de Jerusalén, yo recuerdo todo lo que perdimos, tuvimos que dejar todas las cosas tiradas porque usted nos iba a matar. No, encuentra un hermano maduro que lo recibe, además les da posada, sigue sabiendo las Sagradas Escrituras, han pasado muchos años y sigue practicando el hecho de ser ministro del Evangelio a través del evangelismo. Pero me llama la atención que Felipe y la señora, desde luego, tenían 4 hijas, doncellas que profetizaban. Felipe y la señora de Felipe se empeñaron en instruir a sus hijas. ¿Cuántas tenían? 4. Él sí, claro, las quería casadas, seguramente eran doncellas, todavía no se habían casado, pero les había instruido juntamente con su mujer en el evangelio del reino. Él había rogado y suplicado al Espíritu Santo, y se lo cumplió, se ve, de que sus hijas no nacieran solamente en lo natural, ese parto que tiene la mamá por haber estado con el papá, y nacen a la vida natural, el primer nacimiento, sino que ahora ellas se ve que han nacido de nuevo, y al igual que su padre, que es un evangelista, ellas 4 eran ¿qué? Profetas. Mire, no dice que eran profetas, sino que profetizaban. No solamente conocían
su llamado en la vida del Espíritu, sino que habían sido capacitadas por la enseñanza de sus padres para que también pudieran obrar por el Espíritu Santo el don que se les había entregado. Yo sé que es muy importante ser profesional en alguna cosa. En aquella época también había profesiones, créame. Sin embargo, lo que resalta acá el Espíritu Santo, porque ellos de los apóstoles se lo escribe el Espíritu Santo e inspira a Lucas, es mientras hace toda su compilación para dejarnos este testimonio de las Sagradas Escrituras, estas muchachitas tenían garantizado no solamente su vida en la parte humana, sino que también estaban enfocadas en la vida eterna. Quisiera escuchar una conversación en el comedor de la casa de Felipe. Imagínate, Lucas, ¿qué no escucharía allí? Escuchó profecías, pero también escuchó cómo se trataban, cómo ellos podían, cómo oraban, qué hacían en sus momentos de intimidad en su casa. Esto se trata de personas que se portan varonilmente en su casa y habían pasado por las verdes y las maduras. También dice la Escritura acerca de una mujer, diga conmigo, mujer. Una mujer trabajadora, empresaria. Me la imagino con su maletín o su muestrario de telas, porque dice la Escritura que cuando Pablo está allí en Filipos, ya pasamos de Cesarea, estamos en Filipos, una mujer llamada Lidia, no porque la diera, sino que es un nombre bien lindo, ¿cierto? ¿Era qué? Vendedora de púrpura, era una mujer empresaria, pero ella dedicaba un interesante tiempo de su vida, si no todo, a honrar a Dios, porque estaba allí siendo ella de Tiatira, pero ese día que se encuentra con el grupo con el que Pablo estaba, ella, aunque no conocía todo el panorama de lo de Dios, ella sabía que había un Dios, tenía religión, pero ese día iba a tener su nuevo nacimiento y la revelación iba a llegar a ella, porque dice que adoraba a Dios. Y cuando escuchó que Pablo empezó a hablar, ella estaba ¿qué? Oyendo, diga conmigo, oyendo. Aquí tenemos una mujer que no se avergüenza, de maletín y todo, yo me la imagino allá escuchando lo que estaba ocurriendo. Además era la hora de la oración y en ese entorno es que se encuentran por primera vez. Y mira lo que dice la Escritura, que a Lidia el Señor, ¿quién se lo abrió? El Señor. El Señor es el único que le puede abrir a uno el corazón. Vea, usted puede tomar a su hijo, a su mujer o a su marido que todavía no conocen, abrirle el cerebro por la noche y meterle una Biblia allá y volverla a cerrar. Y si no fue el Señor el que la toca, lo toca, olvídate, no va a entender. Por eso este caminar es así. El Señor abrió el corazón de ella, su mente, su entendimiento, para que estuviese atenta a lo que ¿qué? A lo que Pablo decía. Una mujer que nos enseña que está... Y estamos hablando de hace 2000 años. Estamos hablando de hace 2000 años y esta empresaria levanta la mano y dice, las empresarias también podemos. Y el Señor le abre el corazón para que escuchase lo que Pablo decía. E inmediatamente, esto no fue un proceso de 100 años, pues, como muy rogado. Y cuando fue bautizada y su familia, o sea, esta mujer entendió que en la doctrina que ella estaba, pues faltaba algo. Y ella entendió, porque Pablo se lo enseñó, que uno primero cree y después ¿qué? Se bautiza. No es que primero uno se bautice y después cree, porque un niño, ¿qué va a creer? No tiene capacidad de raciocinio y eso no entra por ósmosis ni nada de eso. El Señor Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será ¿qué? Salvo. El que crea lo que yo mando a decir y en mí, luego como testimonio de lo que ha creído, mejor dicho, nosotros nos creemos y nos bautizamos. No nos bautizamos para creer porque no es un rito. Pero ella no puso ningún problema, sino que además se lo comunicó a su familia, porque también era una mujer que no era que solamente fuese a vender las telas estas y la tintura, porque era su especialidad vender tinturas para
sumergir las telas y que salieran de diversos colores, sino que además de llevar mercado a su casa, no hablan del marido, pero además de llevar mercado a su casa y todas estas cosas y mantener los niños grandes y regordetes, también se ocupaba en hablarles a ellos de que había un Dios y que la vida no podía ser solamente ir a abrir un negocio y cerrarlo, ir a abrir un negocio y cerrarlo, ir a abrir un negocio y cerrarlo. Ella y su familia fueron bautizados. ¿Cuándo? ¿Están aquí mis amigos? Díganme, ¿a qué venimos nosotros? ¿A qué? A renovar el entendimiento. Porque yo no puedo estarle echando piedras o abrojos o espinos a tu fe para ahogártela. Te la tengo que despertar. Antes yo sí tengo que quitar piedras, espinas y abrojos de mi vida y de los que nos escuchan. Y cuando fue bautizada y su familia, ella no entró como en un éxtasis religioso, sino que era como bien práctica y se dio cuenta que Pablo y Silas y el equipo, porque ahí se incluye Lucas también, no tenían como dónde estar. Recuerden que ellos venían porque habían tenido una visión de un varón macedonio que les decía: pasen y predíquenos el evangelio. Y dijo: esta gente como que necesita dónde quedarse. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó ¿a qué? A quedarnos. Ella no pensó: se me roban las porcelanas, donde sean asaltantes o alguna cosa. No, ella, ya guiada por el Espíritu Santo, es una mujer que además coloca a la disposición de aquella época, de ese equipo, un paso para que ellos puedan proseguir llevando el evangelio. La escritura también me habla de otra familia. Está en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Después de algunas cosas que ocurrieron en el capítulo 17 en Atenas, recuerden, Pablo en Atenas, la ciudad de los muchos ídolos, porque para cada deidad, para cada petición que tenían o necesidad que tenían los atenienses, habían establecido un dios. Usted entraba allá y no había por dónde caminar por la cantidad de ídolos que había. Entonces Pablo, saliendo de allá de Atenas, con los resultados que usted conoce en el capítulo 17, se fue para Corinto. Y allí en Corinto dice que encontró a un judío llamado Águila, que era natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Ahora, ellos no habían llegado de Italia de un tour o de un desfile, de alguna cosa de modas. Ellos habían llegado de Italia a Corinto como pareja, porque un emperador llamado Claudio, ¿recuerdan la película? Claudio, ese, había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Y eso no es, me hacen el favor de irse, o se iban o se iban. Había una persecución hacia los judíos. Entonces Pablo, cuando llegó a Corinto, fue a donde Priscila y Aquila. Y dice la escritura que como era del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Qué oficio tenían? Dice la escritura: y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer ¿qué? Hacer tiendas. Era una labor manual. Para los griegos la labor manual era, uy, qué pereza eso. Eso no es como para gente digna. Para los romanos sí que menos. Pero en este caso, un hombre como Pablo, letrado e instruido altamente en las Sagradas Escrituras, o para unas personas que se ve que tenían su abolengo allí en Italia, en Roma, estaban en la necesidad de laborar con sus manos, y Pablo no tuvo ningún problema en hacer tiendas con ellos. Entonces, a lo que quiero ir es que Priscila y Aquila son una pareja, porque esto no es solo para solteros, porque alguien dirá, pues a Pablo le quedaba muy fácil porque era soltero. No, Priscila y Aquila, cuando Claudio empezó a perseguirlos allá en Roma, no empezaron a decir: ay no, ¿qué estaremos haciendo mal? El Señor nos abandonó, ¿cierto, Priscila? Sí, mi amor, ¿qué vamos a hacer? No, ¿sabes qué? Yo no estoy como para... Siguieron juntos, diga conmigo, juntos. Y se fueron, y cuando llegaron a Corinto, llegaron y buscaron un lugar donde congregarse, y efectivamente encontraron un lugar donde congregarse, pero a la vez ellos en su casa, ellos hacían también el oficio de llevar la palabra de Dios. Y aunque hacían tiendas, la finalidad de ellos no era hacer tiendas por hacer tiendas,
sino que hacían tiendas para mantenerse ellos y también poder mantener el engranaje ministerial que se genera cuando se lleva la palabra de Dios. Cuando Pablo los ve, encuentra que es una pareja madura. Diga conmigo, pareja madura. O sea, está bien que uno empiece recién casado y vaya madurando y se vaya dando cuenta que hay una cantidad de incomodidades que uno no conocía de novio con el otro, ¿cierto? Y en la medida en que más se interna en el matrimonio, pues más se encuentra. ¿Por qué? Porque seres humanos somos. Sin embargo, ellos ya no se amaban en el amor erótico, en el amor familiar, sino que se amaban en el ágape. Y en ese amor ágape eran personas que tenían en claro que había un llamado eterno para sus vidas. Y cuando Pablo fue a ellos, le dijeron: no, Pablo, quédate aquí con toda tu gente, tranquilos, tenemos que hacer tiendas porque en este momento la situación no está como para... Y recuerden que en Corinto, cuando se escribe primera y segunda de Corintios, Pablo nos recuerda que a esas congregaciones o a esos congregados de esas regiones no les recibió ni un solo peso, porque eran gente supremamente carnal, era gente que se amontonaba predicadores que les hablaran a sus propios abrojos, espinos o piedras, y les pagaban dinerales para traerlos y se dejaban humillar por ellos. Pero Pablo jamás le recibió nada, porque él dijo: el evangelio yo lo recibí de gratis y lo debo entregar ¿de qué? De gratis. Y aunque el obrero es digno de su salario, prefiero recibir de otras congregaciones a aceptar algo de ustedes, porque en algo me tengo que diferenciar de aquellos que sí vienen a robarle lo que ustedes tienen y se lo entregan a ustedes con mucho gusto. Pero el asunto acá es que Priscila y Aquila no eran melindrosos, no eran gente cismática, no eran gente que había como congregaciones que son como llenas de minas antipersona, que uno donde pise explota algo, donde pise sale herido, entra a hablar con alguien y sale dañado, sale herido, y entonces no se puede avanzar en el evangelio así. Nosotros no estamos jugando a la iglesita, no estamos jugando a la iglesita, estamos hablando de una cosa muy seria que es la vida eterna. Diga eso conmigo, vida eterna. Ejemplos más, porque me dirá, y sí, ya me dio ejemplos de esas niñas. Imagínate las 4 hijas de Felipe y la señora, ¿sí? Y entonces, ¿dónde están los muchachos jóvenes? Dice la escritura que en el capítulo 23 de Hechos, Pablo ya estaba encarcelado, inició su periplo de cárceles. Entonces resulta que había unos tipos, 40, que se conjuraron para no comer nada hasta asesinar a Pablo. Y en esas estaban, y un sobrino de Pablo, Lucas no dice sobrino, pero él habla así, más el hijo de la hermana de Pablo, ¿cierto? El sobrino, ¿cierto? Oyendo hablar de la celada, de que iban a matar a Pablo, en vez de salir corriendo, lleno de temor, al contrario, dice que fue, gracias hija, fue y entró en la fortaleza, o sea, en la prisión, y dio aviso a Pablo. O sea, tío, lo van a matar. Hay 40 tipos de los judíos que se han conjurado en un ayuno. Imagínate que hay gente que ayuna para eso, para matarte, y van a pedir como que quieren una audiencia con la autoridad que te tiene preso, y ahí es donde te van a matar. Entonces Pablo le dice: ¿cómo, mijo? Sí, tío, seguro que sí. ¿Estás seguro? Sí. Me hace un favor, centurión, y llama a uno de los soldados: llévele por favor al encargado de esta prisión, a este muchacho, y cuéntale todo. Y le contó todo, y eso evitó que Saulo, que es Pablo, fuera asesinado por esos hombres antes de tiempo. Pero aquí yo veo un joven comprometido con la obra del Señor. O sea, pues aquí yo no veo un muchacho como buscando que le pongan música con humito, que le pongan una música más popcita, porque si no entonces se aburre, que si no hay un retirito él no, como que lo que necesita es novia. No, ni las hijas de Felipe, ni el sobrino de Saulo, de Pablo, andaban en eso. Ellos estaban muy bien enfocados, porque habían nacido ¿de qué? Y además habían renovado el entendimiento y sabían que la obra del Señor debería avanzar. ¿Y por qué debe avanzar la obra del Señor? Pues porque así es. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? La escritura también me dice acerca de alguien llamado Timoteo, pero esto me llena de mucha impresión, porque Pablo,
cuando está escribiendo la segunda carta a Timoteo, él de esa carta ya no sale vivo, él está en prisión y después de eso lo asesinan. En el último capítulo de esta carta es que Pablo dice: yo ya estoy a punto de ser sacrificado, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y cuando él está partiendo así de esta manera, porque Dios le avisa a uno cuando está comprometido, cuando se va a morir. Diga conmigo, Dios avisa. O sea, si a uno lo coge la muerte de repente y sin avisado, es porque anda muy ocupado con piedras, espinas y abrojos, o porque es una persona muy medrosa y por falta de renovación de entendimiento todavía dice: ay, qué miedo morirme. Entonces, pero acá Pablo, que está a punto de irse, a Timoteo, que es el que necesita dejar encargado de que traspase el testimonio a la siguiente generación, mira lo que le dice a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida. O sea que la fe se puede fingir. Yo puedo estar en un lugar y poner cara de sepulcro blanqueado y parecer religioso, pero Pablo ha examinado muy bien a Timoteo. Pablo recuerda que en Hechos 16 se encuentra a Timoteo y él lo analizó muy bien antes de involucrarlo en este trabajo de la obra del Señor. Entonces Pablo sabía que la fe de Timoteo no era fingida y que estaba dentro de Pablo, no era un accesorio de vestidura de Timoteo, sino que Timoteo desde adentro respiraba fe en Cristo Jesús, no era fingida. Pero Pablo me muestra algo, y no quiero enfocarme en Timoteo, sino en lo que había alrededor de Timoteo, porque es que a veces uno no tiene el tiempo para dedicarle tanto tiempo en el ABC de las Escrituras o de la fe a la gente, porque esta es una obra de todos. Diga conmigo, de todos. Porque Pablo echa mano de Timoteo para una labor tan tremenda como la de llevar la fe en Cristo Jesús a otras personas. Él le dice: esa fe que no es fingida y que está en ti, habitó primero ¿en quién? En la abuela Loida, en la abuela de Timoteo. Escúcheme bien, la abuela de Timoteo era una señora de edad, pero clara e instruida en la palabra de Dios. Ella no perdía tiempo cuando le llevaban a Timoteo, porque el papá y la mamá necesitaban salir a hacer vueltas, y lo ponía a ver muñequitos, Blancanieves y los 7 enanos. Imagínate, ¿eso qué le puede enseñar a un niño? Usted me va a decir: pero en una época no había televisor. Entonces supongamos alguna cosa de esas de la época, porque también debía haber cuentos y situaciones también parecidas. No, ella empezaba a hablarle a la manera en que un niño puede entender las Sagradas Escrituras. Pero hoy tenemos abuelas que de las Sagradas Escrituras no saben absolutamente qué, nada. ¿Y qué le van a enseñar a los niños? Absolutamente nada. Les enseñarán religión, pero como la religión es un hueso sin sustancia, se les acaba. Entonces tienen que empezar a acuñar eso con una cantidad de cuentecitos y de canticos y villancicos y una cantidad de cosas que no llevan a ningún lado. Pero la fe que ahora había en Timoteo había habitado primero ¿en quién? En la abuela Loida. Y dice la Escritura: ¿y en tu madre qué? Eunice. Mira, dígale: tu madre, la de Timoteo. Esta señora había instruido a Eunice, su hija, en las Sagradas Escrituras, y a la vez Eunice y Loida, las dos, tomaron a Timoteo y lo enloquecieron en las Sagradas Escrituras. O sea, estas no eran unas señoras como las de hoy en día en otros lugares, que dicen: ay, no, dejemos que el niño crezca y que él tome sus propias decisiones en cuanto a la fe. ¿Serio? Pero ¿usted dónde sacó eso, mi hermana y mi hermano? Resulta que es como dejar una matica y decir: dejémosla que crezca por ahí 20 años y que coja para donde quiere, y después tratamos de podarla. Y cuando usted va a podar, ¿qué? Ya un árbol tremendo, que ya no hay nada más que hacer porque creció para donde le daba ¿qué? La gana. Ay, no, pero es que a mí me dijeron, el psicólogo del colegio, la psiquiatra del colegio me dijo que no, que es que de pronto, que eso es tortura religiosa. No puede decirme lo que sea, pero yo estoy hablando de lo que es las Sagradas Escrituras y la fe. Ahora, no solamente en palabras, sino que yo me imagino que esta señora Loida y Eunice eran unas señoras supremamente ejemplares en cuanto al testimonio de la fe. ¿Están aquí mis amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Entonces yo me imagino que Eunice y Loida eran muy cuidadosas en lo que, hasta fastidiosas en lo que el niño veía en la televisión.
o que en qué clase de muchachos estaba caminando, o qué clase de revistas le habían llegado del colegio, o qué estaban hablando, pero puede que eso al final sea canzón para los demás, pero no se lo va a hacer a uno alguien que no lo quiera. O sea, tenemos personas realmente entrañablemente encargadas de llevar esto y de hacerlo en la casa. Ahora, yo sé que necesitamos el nuevo nacimiento, pero cuando Timoteo nace de nuevo, tenía supremamente allanado el camino en cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Están aquí mis amigos? ¿Por qué? Porque Pablo me dice, se los voy a leer otra vez, trayendo a la memoria la fe no fingida, porque Pablo está animando en el ministerio. Timoteo quedaba con un legado impresionante, estaba al frente de una congregación como Éfeso, que a eso no se le medía cualquiera. Ya Timoteo no es un niño, tiene más de 40 años, pero Pablo no empieza a decirle, el curso que hiciste, ¿se acuerda del curso de verano que hicimos? ¿Se acuerda del curso de griego que hicimos con hebreo? ¿Sí? La inmersión que hicimos de leernos Habacuc en 2 días y aprenderlo de memoria. No, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y mira lo que dice Pablo, y estoy seguro que ¿en dónde? En ti también, que en ti también. Ya despidiéndose todavía más, avanzando al capítulo 3, Pablo le habla de la importancia que las Sagradas Escrituras tienen en la vida de una persona cristiana y que se precia de serlo. Él le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Desde la niñez, una persona como Timoteo podía saberse fácilmente salmos enteros, libros enteros, tal vez no de memoria, pero los podía recordar. Le decían Jonás y él no decía, sí, el que construyó la torre de Babel. No, él sabía que era el del gran pez. Jezabel. Él sabía que había sido la mujer que desvió a Acab en su reinado en las tribus de Israel. Que Elías, ¿quién era Elías? Él sabía quién era Elías, quién era Eliseo. Él sabía quién era Salomón, él sabía quién era David, él sabía quién era Urías, él sabía quién era Betsabé, él sabía quién era Absalón, él sabía quién era Moisés, él sabía quién era Josué. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Pablo, ya estamos por llegar al capítulo 4, Pablo en el capítulo 4 ya se despide porque se muere, dice, y que desde la niñez ha sabido ¿qué? Las sagradas ¿qué? Escrituras. Ahora, yo puedo enseñarle a mi hijo y a mi hija lo que yo quiera, pero escuche, Dios también le va a exigir a usted cuentas de lo que deje que su hijo aprenda, o por lo menos de lo que usted no le enseñó. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Porque él no está diciendo que no estudie medicina, él no está diciendo que no estudie arquitectura, él no está diciendo que no estudie cómo aprender a elevar cometas. Es que la única manera de tener vida eterna es a través de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Porque yo puedo tener un encuentro personal con Jesús, claro que sí. Saulo lo tuvo, claro que sí. La mujer aquella samaritana lo tuvo, claro que sí. Nicodemo lo tuvo. Pero de ahí en adelante uno necesita donde solidificar su fe, donde ponerle columnas a la fe que ha recibido. Porque mira lo que dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Por la qué? Por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Ningún otro libro me habla de eso. Porque es que no hay otro nombre en el cual no haya salvación. A mí me impresiona la responsabilidad tan grande en la que nosotros estamos metidos. Porque es que nosotros no tenemos, a nosotros no nos interesa llenar esto de gente. No. Llenar esto de gente es lo de menos, es para dónde las vamos a dirigir, porque es que aquí no estamos haciendo un conjunto de personas del club de creyentes que se reunieron porque allá no fuman, o porque allá no beben, o porque allá no mienten, o porque allá no roban, o porque allá no estamos hablando de eso. Aquí Pablo me dice que las Escrituras me pueden hacer sabio, una persona sabia, entendida. Sabio es el que sabe, para la salvación del alma,
por la fe, porque es por fe para que nadie se gloríe. Y eso solo lo puedo aprender en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida ¿qué? Eterna. Y ahí es donde quiero prácticamente terminar, porque es que nosotros necesitamos entender para dónde vamos. No se trata de que martes y viernes usted y yo nos estamos reuniendo para hacernos llenar nuestra cabeza de versículos. No, es que sabemos para dónde vamos, y esto es lo que a mí me ocupa. Ya en el penúltimo capítulo de la Biblia, en Apocalipsis, dice el apóstol Juan, que es el que Dios usa para escribir esta parte, acerca de la Nueva Jerusalén, hablando de la Nueva Jerusalén, que es una ciudad que es real, existe porque Dios vive en ella. Hay un gran trasteo en el universo. Dios se viene con ciudad y todo a vivir aquí. ¿Qué vamos a hacer? De todo el universo escogió que la tierra es donde Él va a vivir, y esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Es una ciudad muy importante, demasiado importante, porque ahí va a vivir Dios. Y dice que Dios va a vivir ahí con todos los que hayan creído en Cristo Jesús y hayan sido inscritos en el libro de la vida. Con respecto a esa ciudad, dice la Escritura: y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a esa ciudad. Léanlo en casa. Hay naciones alrededor de la Nueva Jerusalén que estarán ahí por haber sido naciones salvas, y año tras año, como dice Zacarías, irán a llevar regalos, ofrendas a Dios. No sé qué van a llevar, pero allá van a llevar. Pero con respecto al ingreso de esa ciudad y a los que van a vivir en ella, dice lo siguiente las Sagradas Escrituras: no entrará en ella, en la ciudad, diga conmigo, en la ciudad, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Ya sabemos que es toda aquella práctica de las obras de la carne, en las cuales hemos sido ya muy versados por el Espíritu Santo en la lectura juiciosa que hemos traído estos años de las Sagradas Escrituras. Y mira lo que dice: que a esa ciudad entrarán solamente los que están inscritos ¿dónde? En el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. Entonces la responsabilidad es esa. El objetivo, créeme que soy un hombre que se está muriendo, porque todos nos vamos a morir, hablándole a gente que se está muriendo porque todos se van a morir. Y estamos hablando de la eternidad, hermanos. O sea, yo no estoy hablando acá de que Dios no puede bendecirte mucho acá en la tierra, y claro que sí, tenemos una cantidad de testimonios y conozco gente muy bendecida por Dios en todas las áreas. Pero yo te estoy hablando de lo que va después del cajón, para donde solo pasa tú con tu alma. Y el objetivo, mi ambición, discúlpeme, no es que usted se quede alrededor de la ciudad diciendo pues, uy, casi le pegamos, casi entramos, no, sino que cuando se abran las puertas de la ciudad, usted pueda llegar allá a la ciudad y le diga al de la puerta, que no es Pedro, le diga al de la puerta, ¿cómo se llama usted? Fulanito de tal. Y busque, pase, usted está inscrito en este libro, bienvenido, y entre por alguna de las 12 puertas, porque además tiene 12 puertas la cosa, y bien grandes, y en cada una hay un ángel custodiando quién entra o no entra. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis hermanos? No estoy aquí para que se arregle tu matrimonio. Muy rico si se arregla, terrible si te separas, pero te estoy hablando desde la eternidad. Yo no estoy contigo acá para que tu negocio prospere. Qué rico que prospere, nos va a ir muy bien. Pero ¿y si se quiebra? Estamos hablando de la eternidad. No estoy hablando acá de que no te puedes sanar. Claro que te puedes sanar, pero después te vas a morir de otra cosa. Estamos hablando de la vida eterna. No te estoy hablando de cosas de acá, sino que realmente acá es la única parte en esta tierra en donde se puede hablar para poder ir allá, porque después de haber partido ya no hay una oportunidad de reversa para decir, ay, no, tapo, yo me devuelvo y entonces sí creo. No se trata de eso. ¿Me estoy haciendo entender, mis amigos? Entonces aquí tuvimos ejemplos, quise poner ejemplos, o el Espíritu Santo me iba a poner estos ejemplos de gente que usted no dice, pero claro, como es el apóstol Pablo, pero claro, como es Bernabé, pero claro, como es Pedro, pero claro, como es el apóstol Juan. No. Te hablé de un sobrino de Pablo que ni sabemos cómo se llama. Te hablé de las 4 hijas de Felipe,
doncellas, que no sabemos cómo se llaman, pero estaban bien enrutaditas. Te hablé de doña Lidia y su familia, y ahí están. Y hablamos de doña Loida y de doña Eunice, sí, porque usted que se burlaba de las señoras porque llamaban así en el barrio, ahí están. Y ahí están. Entonces no podemos decir, ay, es que como yo no soy pastor, ay, es que como yo no soy evangelista, ay, es que como... No, mi hermano, mi hermana. Es cada uno y cada una. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces vuelvo al punto con el que iniciamos. Por eso tú no te vas a encontrar acá con un predicador que tiene unos costales llenos de piedras, llamadas prédicas, en donde te van a decir cómo hacerte rico diezmando. No, uno no se hace rico diezmando, me consta. El asunto es que si yo te hablo a ti de cómo ser rico, estoy en contravía con lo que dijo el Señor, que dijo: qué difícil es que un rico entre ¿dónde? En el reino de los cielos. Y yo diciéndote, venga, no, eso es mentira. El Señor estaba equivocado en eso. Es muy fanático el Señor, Él cree mucho en sí mismo. Entonces, el asunto es que yo no puedo traer una florida prédica de finanzas, porque lo que te estoy haciendo es lanzarte una espina, un abrojo para ahogar tu fe y para matar y ahogar tu palabra. Dígale de lado, ay. ¿Sí que Dios puede hacer rico a alguien? Claro, pero si tenemos testimonios enormes en las Sagradas Escrituras y gente muy adinerada hoy en día en los caminos del Señor. Pero yo te estoy hablando es de que no podemos ser personas ilusas pensando que lo que el Señor Jesús dijo era charlando. Si la Escritura me dice por todos lados que este mundo va cada vez de peor en peor, eso no tiene arreglo. Puede que lo frenen un poquito, puede que se hagan los que no fueron, pero eso no es así. La Escritura me está hablando de que los tiempos de Dios se están aproximando cada vez más. No estoy diciendo que va a ser mañana o pasado mañana, pero por lo menos a los de Corinto, Pablo sí les dijo: velad, sean varones, esfuércense, manténganse firmes en la fe. Y si eso lo están diciendo desde hace 2000 años, y hace 2000 años ya pasó, quiere decir que estamos más cerquita, así falten otros 2000 años, pero por lo menos en esta generación hay que hacer el esfuerzo y el mojón para predicar la palabra como debe de ser. Quiero saber si me he hecho entender, mis hermanos. Quiero saber si me he hecho entender. Póngase en pie entonces. Eso hicimos el martes. El martes reunidos, entonces se dijo: hey, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que habrá una gran revolución. Venga, en vez de ponernos a hablar y a lucubrar y a decir, venga, oremos. ¿Sí? Y se oró con base en la palabra de Dios. La Escritura dice en Timoteo: oren por sus gobernantes para que ustedes vivan quieta y reposadamente. Al orar por los gobernantes, entonces Dios verá a quién quita y a quién pone, a quién le corta la cabeza y a quién se la deja. Oren por las autoridades. Romanos capítulo 13. ¿Por qué? Porque están puestas ahí y Dios es el que tiene que ver con ellas. No sé si me hago entender, mis amigos. Y oremos también para que Dios nos siga abriendo puertas para predicar el evangelio del reino, porque a eso fue que vino el Señor Jesús. Señor Jesús, cuando lo primero que dice en el Evangelio de Marcos, cuando Él empieza a hablar, dice: el reino de los cielos se ha acercado. De eso se trata la palabra, se trata de eternidad. John, pero si somos temporarios, yo también tengo muchos planes. Yo también tenía muchos planes, pero resulta que los planes míos que no estén conforme a la palabra de Dios son madera, heno y hojarasca. Es que yo no vengo aquí a decirle a Dios qué es lo que Dios, gracias, qué es lo que Dios me puede avalar, porque es que uno es muy charro, como somos paisas. Los paisas somos muy fregados. Venimos y le traemos agenditas al Señor. Señor, me bendice esta agendita. Esto es lo que yo quiero, a donde quiero llegar,
la persona que quiero ser, con quien me quiero casar, a donde quiero. Entonces Dios, pues desde el cielo mira y dice: pobrecito, dejémoslo entrar en confianza y ahora yo le muestro los planes míos. Entonces, ¡prum!, voltea el libro, 66 libros. 66 libros. Timoteo, menos mal, le tocó hace 2000 años, porque no era sino el Antiguo Testamento. Cuando dice las Sagradas Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. A nosotros nos tocó casi que el doble. Esos, más el nuevo que ya se aceptó como inspirado por el Espíritu Santo. Entonces tenemos mucho trabajo. John, ¿usted me está diciendo que deje la empresa? No, doña Lidia, para nada. John, ¿usted me está diciendo que no me case? No, señoritas hijas de Felipe, no le estoy diciendo eso. John, ¿usted me está diciendo que no sea sapo? No, tranquilo, sobrino de Pablo, eso no fue sapear, usted ayudó para que no mataran a su tío. John, ¿usted me está...? No, te estoy diciendo, mi hermano, que solamente entrarán a la Nueva Jerusalén los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y si yo no logro que por lo menos tú quieras hacer la solicitud para ser inscrito en el libro de la vida, perdí traperamente mi tiempo y te hice perder el tuyo. O sea, si tú de aquí sales pensando qué tan bueno, voy a vivir 100 años más, por el contrario, yo lo que debo es convencerte de que te vas a morir. Y debes tener conciencia de que te mueres tú, o se mueren tus hijos, se muere tu marido, se muere tu mujer, y para dónde se van a ir, porque allá no puedes garantizarle, no, de aquí le mandamos platica para que lo acomoden bien allá. No se puede. La única manera es estar inscrito en el libro de la vida. Y la única manera de ser inscrito en el libro de la vida es tener fe en el Señor Jesús. Y tener fe en el Señor Jesús no es andar con una foto del Señor Jesús, o un escapulario del Señor Jesús, o una novena del Señor Jesús. Es saber qué es lo que el Padre depositó en el Señor Jesús para haberlo mandado aquí a esta tierra desde el tercer cielo. Y para eso hay que sacar ¿qué? Tiempo. Y las espinas y los abrojos no te dejan sacar tiempo. Las espinas y los abrojos, ¿sabes qué? Sí que te permiten tener religión. Una religión donde no tengas que sacrificar absolutamente nada. Hasta los piojos te los dejan vivos, porque no les interesa absolutamente nada de ti. Pero a Dios sí le interesamos. Y le interesamos tanto que envía a su Hijo Jesús. Pero debemos poner lo que nos corresponde, la atención suficiente. Diga conmigo: Señor Jesús, te damos gracias porque hay una ciudad en la cual se puede entrar si estoy inscrito en tu libro. Permíteme perseverar para poder estar en ella por la eternidad y poder decir como Josué: yo y mi casa, dígalo así, yo y mi casa serviremos al Señor. Dígalo otra vez: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Les bendigo, mis hermanos.